Mira dónde andamos, aquí en esta serranía. Estoy buscando unas cabras que se me han bajado por este lateral. A ver si las encontramos para aquí. Lo que pasa es que con que iba a llover mucho, ni llueve ni nada. Os lo digo de verdad. Cuatro gotas. Y mirad, esta sierra no se ve bien porque los directos no tenemos aquí mucha rapidez y no se ven bien. Pero a ver si algún día nos lo preparan. Os voy a enseñar un poco, no voy a ver tampoco las vistas, pero bueno, por lo menos me escucháis. Mirad. Y tengo a Bayo y tengo a Duende. A veces los llevo con las vacas, otras veces no. Las vacas están allí, en aquellas llanas lejos, allí. Allí estaba esta mañana y allí estaba. Lo que pasa es que ya sabéis, en directo no se ve apenas nada. Con que iba a llover tanto, no llueve ni nada. Ahí adelante hay una especie de cuevas que no son, me han dicho que son cementerios, país súper antiguos. Según me contó uno de estos, un arqueólogo que me habló por privado una vez. Y aquí hay unos corrales de cabras de hace, o bueno, son de los celtas que hacían también. Que aquí se viene mucha noche. El canchal de la Atalaya se llama aquí. Esto tienes que conocerlo bien porque cuando se meten las nieblas no ves nada. Pero bueno, yo esto lo conozco con los ojos cerrados de día, de noche, lloviendo, nevando. Es cómodo, cada uno conoce. Y aquí tienes que saber andar entre canchales, si no te rompe los tobillos también. Andar y correr. Pero es eso, no se ve nada. Se ven muy mal los directos para aquí arriba. Y para allá abajo también. La España vacía es así. No tenemos potencia de internet. Algo están equipando los perros. Y eso que este es un cachorro. Ahí está la Gran Almenara, que estoy aquí al lado, lo que pasa que con el móvil parece que está más lejos. Este es el Valle del Alcornoque, pues está el Alcornoque, claro. Si no sería el Valle de... Ahí baja el rebaño grande. Pero faltan unas pocas. Del Bierzo, Castilla, León. Buena gente. Todo este valle que está aquí, antes no había ni un árbol, era todo olivar. Y ya está todo arruinado. Se está abandonando todo. Aquí la sierra se está mejor que para allá abajo, ¿eh? Aquí no, aquí las cabras las echas y van para donde les da la gana. Aquí no tienes que guardar nada. Y estas las voy a buscar porque están paridas, si no, por la mañana las encuentras. También duermen muchas veces allí, muchísimas. Allí duermen. Y en ese otro, tienen como balcones allí también. A que creía que estaban allí. Ahí beben los perros en las pozas. No sabía para qué son. Desde aquí con los prismáticos ves todo. Saludos para la gente de Galicia. Si Pernales se murió de la diasminiosis esa o del mosquito ese, no te lo he dicho 1000 veces. Tienen pelo fino, los perros que tienen pelo fino, a mí es que ya no vuelvo a tener ningún de esto de un manilois. Porque tienen el pelo fino y le pica el mosquito ese más pronto que nada. Mira, estoy viendo las vacas, vosotros no las podéis ver, estoy viendo ahí que vienen para acá. En cambio estos pelos como este, como el otro, como Quirico y esos perros, esos te duran años.
Pero estos otros de pelo fino, esto que viene el mosquito ese que no somos capaces de doblar la servilleta. Estos andan para aquí a las zorras, ¿no veis? Zorra, los meloncillos, a mí hay muchísimos bichos. Aquí he bebido yo muchas veces en pozo de esto. Mira, algo han sentido los perros para aquí. ¿De dónde viene la zorra? ¿No ves los montones de zorra? Vienen por las noches las zorras a cantar. Las zorras se suben en los canchales aquí por la noche y cantan. Y a veces parece como si te hablaran personas, y es la zorra, ¿eh? A mí cuando me están mirando así de noche que voy andando, o los jabalines se me ponen como los pelos de punta, me entran como escalofríos. Vas andando de noche y cuando sientes eso que te está mirando una zorra o un jabalí o algo. Os voy a dejar, dagales, porque no se ven bien los directos y no tenemos velocidad. Y esto. Ok, qué perro. Aquí arriba no está ni una escoba florecida, ¿eh? Para allá abajo sí. Uy. Según he visto salir los perros que caen con jabalí ahí, porque es que a veces los perros, gente, cuando está el jabalí, salen pitando para atrás, luego vuelven a entrar. Pero del primer viaje se echan para atrás. Bueno, dagales, os dejo que se va la tarde y a ver si encuentro esas cabras o los chivos que mamen. Que no sé. Mismo le da por subirse para allá arriba y tienes que bajarla. Porque luego cuando hace de noche ya no quieren andar. Tienes que atarla por los cuernos con una cuerda y le tienes que atar la oreja al cuerno y a la cuerda y tira y la cabra le duele y anda detrás. Si no, no anda y se cagan aquí y no bajan de noche. Así que voy a eso. Pasarlo bien. Nos vemos, autóctonos.